En esta lección vamos a ver los ríos de España y las vertientes que tiene España. Vamos a ver, en los ríos son importantes dos cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta el relieve por donde corra el río. ¿Por qué es importante? Vamos a ver, porque el río siempre corre desde donde nace, que es en la parte alta de la montaña, hasta donde termina, que suelen ser en las partes más bajas. Entonces, si los ríos, como nacen en la parte alta de las montañas, pues si estas montañas están muy cerca del mar, el río tiene poco recorrido, porque llega enseguida al mar. Entonces los ríos son cortos. Sin embargo, la montaña donde nace está muy alejada del mar, entonces el río tiene mucho recorrido hasta llegar al mar, entonces esos ríos van a ser mucho más largos. Bien, y luego también influye el clima. Si un río está en una zona donde llueve mucho, va a haber mucha más agua, entonces va a ser muy caudaloso. Si el río discurre por un lugar donde apenas llueve, el río se va a secar, va a tener muy poquita agua, entonces el río va a ser muy poco caudaloso. Bien, que sepáis, la longitud de los ríos, si es largo o corto, va a depender de lo cerca o lejos que esté en las montañas del mar, y el agua que lleva un río va a depender del clima que haya en ese lugar, si llueve mucho o llueve poco. Vamos a ver las vertientes. En España hay tres vertientes. ¿Por qué tres vertientes? Vamos a ver. España sabéis que tiene una gran meseta, pero esta meseta no es totalmente nivelada, no está totalmente a nivel. Quiere decir, está girado un poquito como cuesta abajo hacia el océano Atlántico. Por eso, aquí en este color naranja, digamos que los ríos nacen en esta parte de aquí, en estas montañas, y van cuesta abajo para allá, hacia el océano Atlántico. Esa es la vertiente atlántica. Luego tenemos la vertiente mediterránea, que es justo para el otro lado. Nacen en esta parte de las montañas y corren para acá. Bien, son los ríos un poco más cortos. Y luego esta es la vertiente mediterránea. Y luego tenemos la vertiente cantábrica, que lo que hacen es que cuando los ríos nacen en las montañas, van hacia el mar Cantábrico, y como estas montañas están muy cerca del mar, estos ríos son muy cortos. ¿Vale? Bueno, esto resumidamente, vamos a verlos poco a poco. En primer lugar vamos a ver la vertiente cantábrica. La vertiente cantábrica está formada, ¿por qué? Pues por todos los ríos que van a desembocar al mar Cantábrico. ¿Qué ríos son? Vamos a ponerlo en un poquito más grande para que lo veáis bien. Vamos a ver. En primer lugar, como he dicho, está el Navia, el Nalón, el Nervión y el Eo. En la página anterior a lo mejor se ve un poquito mejor. A ver si lo encontramos. El Eo, que pilla justo en el borde del libro, ¿vale? Eo, Navia, Nalón y Nervión. ¿Qué le pasa a estos ríos? Pues que estos ríos son muy cortos. Bien, como dice aquí, del caudal, vamos por partes. El curso son muy cortos, ¿por qué? Porque las montañas donde nacen están muy cerca del mar. Caudal, son muy caudalosos. ¿Por qué? Porque esta zona, en el clima, este clima oceánico, el clima que se da en toda la cordillera cantábrica, llueve mucho, hay mucha humedad, entonces por eso tiene mucha agua. Bien, y luego las cuencas que son los terrenos por donde que discurren los ríos y sus afluentes, pues esas cuencas también son muy pequeñas. Fijaos la poca cantidad de terreno que hay, ¿por qué? Porque las montañas están muy cerca del mar. Bien, eso es la vertiente cantábrica. Vamos a ir a la página siguiente y vamos a ver la vertiente atlántica. Vamos a ver, la vertiente atlántica, como vemos en este mapa, en la página anterior se ve bastante mejor. La vertiente atlántica son todos los ríos que nacen en las montañas y terminan en el océano Atlántico. ¿Bien? Vale. ¿Qué ríos encontramos aquí? Pues de arriba abajo. Encontramos el Miño. Bien. Encontramos el Duero, con algunos de los afluentes. En el mapa se ven muy bien. Luego encontramos el Tajo, también con sus afluentes. Tenemos el río Guadiana, es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el río que pasa por nuestra comunidad y por la provincia de Ciudad Real. Los afluentes de los cuales los pueblos que tenemos a nuestro alrededor cogen el agua, se abastecen del agua, son afluentes del río Guadiana. Y luego tenemos el río Guadalquivir. Son los ríos, cada uno con sus afluentes, hay muchos afluentes, son los ríos de la vertiente atlántica. Características que tienen en estos ríos, a ver, son más largos. ¿Por qué? Porque tienen bastante recorrido hasta llegar al mar.
Bien, las cuencas también son bastante grandes, porque fijaos todo el territorio que tienen. Sin embargo, el caudal, pues no son muy caudalosos. ¿Por qué? Porque sabéis que en el clima mediterráneo que tenemos no suele llover. Cuando llueve más es en primavera y en otoño, y es cuando los ríos se recuperan un poco de la sequía. Sabéis que cuando escuchamos las noticias o es cuando escuchamos comentarios, escuchamos en esta zona siempre la palabra sequía, sequía, sequía. Hay mucha sequía. Pues estos ríos tienen el agua, pero están muy... no es que estén secos, algunos sí, pero tienen muy poco caudal. En las Islas Canarias, los ríos de las Islas Canarias también pertenecen a la vertiente atlántica, pero sin embargo las Islas Canarias, por el clima que tienen, llueve muy poquito y tienen muy poquita, apenas existen los ríos, aparte que no tienen casi recorrido, porque fijaos las islas, pues lo pequeñas que son. Pues aparte tienen recorrido y apenas hay ríos. Entonces, lo que sí tienen ahí unas cosas que se llaman barrancos y ramblas. Son, pues, pues como dice el nombre, unos barrancos que se forman cuando llueve fuerte, ese agua corre a gran velocidad y va arrancando terreno. Y esos son las ramblas y los barrancos que se quedan. Aquí os parece un poco resumido los ríos que hay de la vertiente atlántica y las longitudes. Tenemos, mirad por ejemplo, el río Tajo es el más largo de España. El río Tajo es el más largo de España, que lo sepáis. Fijaos el Tajo, a ver si no, fijaos el Tajo, ¿dónde nace? Aquí, nace aquí, casi donde nace el Júcar y el Turia. Lo único que nace por este lado de las montañas, por eso pertenece a la vertiente atlántica. Y fijaos lo largo que es. Bien. Y luego tenemos los ríos de la vertiente atlántica, los ríos de la vertiente mediterránea, perdón. Los ríos de la vertiente mediterránea, como hemos dicho antes, son un poco más cortos. ¿Por qué? Porque las montañas en las que nacen están algo más cerca del mar Mediterráneo. Estos ríos se ven que son más cortos que estos ríos de aquí. ¿Cuáles son los principales ríos que tenemos aquí? Tenemos el río Ebro. El río Ebro es el más caudaloso de España. No es el más largo porque el más largo es el Tajo, por muy poquito, pero es más largo el Tajo. Este es el más caudaloso. Tenemos el río Turia, el Júcar y el Segura. Os sonará mucho el río Segura porque existe un trasvase del río Tajo al Segura. Un trasvase es como un canal que hacen artificial, lo han construido, y de ahí derivan agua y va el agua en línea recta, línea recta, línea recta hasta el río Segura. Bien, eso lleva muchísimos años. Y ya está. Y con esto pues podemos ver un poco los ríos que hay en la vertiente mediterránea. Nos falta hablar de su caudal. Como hemos dicho antes, a ver, en estos lugares pues tienen un clima mediterráneo y como hemos dicho antes, el clima mediterráneo no es muy lluvioso, que digamos, donde cuanto más llueve es en otoño y en primavera, que es al igual que la vertiente atlántica cuando se recuperan un poco de la sequía, pero son ríos que tienen muy generalmente bastante menos caudal que por ejemplo si los comparamos con los de la vertiente cantábrica. Como resumen, en España tenemos tres vertientes porque son los tres mares que rodean nuestro país, el mar Cantábrico, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. El mar Cantábrico, los ríos son cortos y muy caudalosos. Cortos porque las montañas están cerca y caudalosos porque llueve mucho. Tenemos el río Eo, el Navia, el Nalón y el Nervión. De la vertiente atlántica, los ríos son menos caudalosos porque su clima mediterráneo hace que llueva poco, pero sin embargo son los más largos. Tenemos el Miño, tenemos el Duero, el río Tajo, el río Guadiana, que es el nuestro, que pasa por nuestra provincia, y el río Guadalquivir. Y luego tenemos los ríos de la vertiente mediterránea, que son algo más cortos e igual de caudalosos, no son muy caudalosos. Tenemos el río Ebro, el río Turia, el Júcar y el Segura. Acordaos, el río Ebro el más caudaloso y el río Tajo el más largo de España. Y hasta aquí dejamos los ríos de España y las vertientes.